Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy, bueno, con la excelente explicación que dio el compañero Sebastián, el profesor Sebastián, eh, pues ya nos contextualizamos bastante bien en lo que es el tema de vehículos eléctricos. Eh, Hoy día, cuando hablamos de movilidad, quizás solo nos enfocamos o pensamos en vehículos, pero movilidad es todo un montón de temas, ¿verdad? Movilidad es el tren, son los aviones, que por ahí Sebastián lo comentó, motocicletas, patinetas, eh, todo lo que, lo que podamos utilizar para la electricidad. De hecho, hace algunos años me acuerdo estar en una charla en el Colegio de Ingenieros con un compañero que trabajaba en la compañía de Fuerza y Luz, y él mencionaba en aquel momento pues que comentaba, por ejemplo, que el impacto que iba a tener el tren eléctrico, hace 20 años estoy diciendo, el tren eléctrico en el sistema eléctrico nacional, en aquel momento iba a ser más o menos un 10% de la potencia eléctrica que teníamos conectada, o sea, del consumo que teníamos. Entonces, qué sé yo, en aquel momento creo que eran como 1200 megas, que en aquel momento pues discutíamos y era exótico hablarlo hace 20 años, pues era hablar sobre la integración que iba a tener el tren eléctrico, el impacto que iba a tener en la CNFL y todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy día algunos compañeros pues han trabajado un poco el tema de descarbonización y pues obviamente ahí es donde se traslapa un poco el tema de energía con la parte de sistemas de potencia. Entonces, pues ahora vamos a comentar un poco sobre ese tema. En resumen, eh, una motivación quizás la movilidad eléctrica será un nuevo tipo de elementos en los sistemas eléctricos actuales debido a que estos han sido configurados para otro tipo de cargas. Anterior a los años 90, como decía Sebastián, eh, vamos a ver, la industria de vehículos eléctricos pues tiene un desarrollo de los años 70. General Motors pues trabajó con algunos prototipos, pero fue hasta después de los años 90 que empezaron a experimentar seriamente. Después de los 70, sobre todo cuando fue posterior a la crisis a la crisis del petróleo, y si nos vamos más atrás, pues claro, el vehículo eléctrico lo mataron prácticamente en los años 20, antes de los años 20. ¿Por qué? Porque habían fuertes intereses económicos, pues la macroeconomía se movió a la tecnología más barata y más rápida, que era el petróleo. Pues obviamente la tecnología eléctrica estaba empezando a nacer. La tecnología eléctrica nació allá por el año 1880, 1890. eh, entonces, pues eso dio al traste de que pues toda la investigación rica y valiosa que había en vehículos eléctricos pues se fuera cayendo, y pues obviamente después de que se retomó, pues empezaron a salir y surgir algunas cosas interesantes. No obstante, durante todos estos, digamos, 80 años, digamos, desde el año 1920, bueno, desde que nació la electricidad hasta el año 1990, digamos unos 90 años, pues las cargas que hemos tenido son motores eléctricos, hemos tenido pues cargas resistivas, cargas capacitivas, pero en esencia motores o el tipo de cargas RCL, que es lo que todos nosotros conocemos de los cursos de circuitos de corriente alterna. Ahora, dice, sin embargo, los beneficios económicos, tecnológicos dice, y para con el medio ambiente hoy día son tema de discusión ante el paradigma energético actual. Claro, estamos fuertemente comprometidos con los hidrocarburos, o sea, en definitiva, estamos fuertemente comprometidos toda nuestra economía. eh, no es el caso de Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica pues tiene gracias a Dios, tiene una malla energética completamente renovable, pero si nos vamos aquí a los vecinos, por ejemplo Honduras, nos vamos a Centroamérica, por ejemplo Panamá, son países que tienen una dependencia de un 40 hasta un 50% de la energía eléctrica de fuentes no renovables y altamente contaminantes. Entonces, pues, en esos países representará un reto interesante. Si hablamos de Estados Unidos, ni para qué. Si hablamos de China, ni para qué. El caso de Polonia, claro, Polonia se alimenta de grandes yacimientos de carbón natural, y a pesar de que tienen buenas interconexiones, por ejemplo, con Alemania, con Rusia, eh, con el sur, pues tienen buenas interconexiones con la República Checa, pero aún así gran parte de la
Unión Europea tiene una gran dependencia y consume energía debido a fuentes no renovables. La integración al sistema de potencia conllevará una serie de acciones por parte de los planificadores de la red, y aquí entramos en un tema interesante, dice a fin de aprovechar su masificación. Y por ahí alguien preguntó del desecho de las baterías, ahora vamos a comentar algo. Dice, e impactar lo menos posible en presencia de otros tipos de generación. Claro, porque Sebastián lo tocó ahora el tema, muy importante, pues por ahí tenemos otros actores que es la generación renovable intermitente. Entonces, pues hoy día tenemos que interactuar con un montón de energía que no era lo típico, no era lo tradicional. Vean que comentamos, vamos a ver si puedo activar el puntero, comentamos, por ejemplo, que si, a ver si puedo activar el puntero. Ok, vemos, por ejemplo, que si este tipo de energías interactúan con otro tipo de energías, por ejemplo, eh, eh, nos van a crear algunos problemas que de repente pues van a ser un poco complicados, ¿verdad? Para poderlos manejar. Entonces, lo que vamos a comentar, bueno, esto fue una introducción, fue lo que hicimos. Vamos a hablar un poco del modelado de los vehículos. Sebas lo habló en términos eléctricos, cómo es por dentro, pero a mí como planificador, a mí como analista del sistema de potencia, me interesa cómo se comporta, porque vean que internamente, pues, eh, tiene una batería que maneja corriente directa, pero a mí lo que me interesa es en alterno. Entonces, vamos a ver qué es eso. Y vamos a hablar un poquito qué es el modelado de las cargas, sobre todo para ver cómo hago clic entre el punto B y C. Y después vamos a hablar de la integración de la red y algunos problemas y unos comentarios finales. Vamos a comentar un poco sobre eso. Entonces, vean que hoy día, como les decía, tenemos una fuerte dependencia de los derivados del petróleo, y esa fuerte dependencia, pues vemos que una gran parte de este pastel, de toda la energía de Costa Rica, vean que una gran parte de este pastel, pues se va para transporte, otra gran parte se va para usos industriales, por ejemplo, calderas, otra partecita por ahí se va a uso residencial, pero vean que esta gran parte de toda la energía, y hablo energía, joules, vean, de toda esa energía que utilizamos, vean que se va mucho para el transporte, en la gran dependencia. Ahora, quizás dentro de 50 años, esto va a ser muy pequeño o esto va a ser más azul. Esto. Y esto, pues, lo robo va a ser mínimo. Y vean que una gran parte, digamos, en el caso de nuestro, pues tenemos una gran parte de generación hidráulica, geotérmica, eólica, y eso, a pesar de que ya esto tiene por lo menos 2 o 3 años de atraso, eh, de desactualizado, pero si vemos el de hoy, esto es cada vez más grueso. Entonces vean que, además de que hay una gran dependencia de la energía para transporte, tenemos una gran posibilidad o un gran potencial para disponer de energía eléctrica para alimentar este tipo de fuentes. Claro, si nosotros vamos a utilizar este tipo de fuentes, una fuente de energía eléctrica para transporte, pues tendrá algunas implicaciones. Implicaciones que vamos a discutirlas un poco. Ok, cuando hablamos de vehículos eléctricos, vamos a entender, a partir de este momento, vamos a entender, ya a mí no me interesa un vehículo. Vean que normalmente cuando hablamos de sistemas de potencia, hablamos condiciones macro, como hablar de macroeconomía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de vehículos, pues yo puedo tener dos condiciones principales en los cuales los vehículos pueden estar. Y cuando hablo vehículos, estoy hablando de tener 100.000 vehículos, 200.000 vehículos, 20.000 vehículos, 10.000 vehículos. O sea, un vehículo es como echarle un vaso de agua al mar, como siempre lo digo en clases. Pero cuando yo ya tengo un montón de vehículos, imagínense. Entonces, cuando yo tengo el vehículo, ojo, cuando yo lo tengo cargado, tengo todas las baterías de todos los vehículos cargadas, ajá, resulta que está en modo almacenamiento y vamos a hablar de una condición que se llama V2G, que es Vehicle to Grid. Entonces, eso es que el vehículo, y eso lo voy a hablar porque es otro tema que tenemos que conversarlo, que el vehículo puede entregarle energía a la red. Ojo, vehículo a la red. Y también lo puedo tener en modo carga,
que es cuando consume energía para alimentar la batería, que Sebas nos habló de esta parte, pero esta otra parte es otro mundo, y ahorita lo vamos a comentar. En el modo carga es el G2E, que es de la red, pasa al vehículo, y ahí es donde consume energía. Entonces vean que yo puedo tener en dos condiciones de forma masiva todos mis vehículos. Entonces, cuando yo lo tengo en modo almacenamiento, ajá, en B2G, resulta que toda la masa de vehículos se pueden comportar como generadores de electricidad, pero si yo lo tengo como modo carga, toda esa masa de vehículos se me va a comportar como una carga grandota. Y una carga grandota que puede ser sumamente significativa dependiendo de los hábitos de consumo de la población. Cuando me refiero a los hábitos de consumo, es dependiendo que si todas las personas, por ejemplo, si yo tengo un barrio, en el barrio hay 100 vehículos eléctricos, si las 100 personas llegan a las 6 de la tarde, es el mismo día a conectar el vehículo, a cargarlo. Pero obviamente, pues, por una cuestión de estadística y por una cuestión de uso del vehículo y todo, pues no necesariamente todos van a llegar los martes a conectar el vehículo. Puede ser que un 10% pues conecte el martes, el 15% el jueves, el otro por ciento, el otro tanto por ciento el domingo, no sé. Pero eso dependerá mucho de los hábitos de consumo y de uso de los vehículos. Dicen, ambos casos son importantes para el análisis de la cargabilidad. Pues entramos en un tema interesante, se llama cargabilidad, y puede afectar directamente las condiciones operativas del sistema de potencia. Eso es muy importante también saberlo, porque resulta que la cargabilidad nos afecta varias cosas de la red eléctrica. Por ahí Sebas nos comentó, por ejemplo, en la manufactura de un vehículo eléctrico, un totalmente eléctrico, pues acuérdense que tenemos baterías y esas baterías, pues de alguna manera yo aquí la traslapo y lo conecto a la red. Y él va a tener que consumir o puede entregar potencia a la red. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte. Ya nos interesa esta interacción aquí para con el sistema de potencia. Sebas por ahí comentó también sobre las tecnologías de baterías. Entonces, tal vez para contextualizarnos, voy a hablar no solo de vehículos, voy a hablar, voy a enfocarme en la parte de movilidad y vamos a hablar un poquito del tema de las baterías, porque resulta que la ion-litio, que eh, casi que por excelencia se vienen utilizando en vehículos, por ahí como lo dijo Sebas, pues estas son las que vamos a tener aquí. Son baterías de alta densidad, ujú, tanto de volumen como de peso. Son baterías que nos dan una buena autonomía, interesante. Pero también vamos a tener las ion litio, las de polímero, ajá, que es lo que vamos a llamar como BES o BIS. Por ejemplo, entonces estas es cuando yo tengo centros de almacenamiento de baterías. Entonces yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, 1, 5, 10, 100 megas de potencia disponibles como un backup de batería. Imagínense. Entonces, vamos a hablar un poquito de este mundo por acá. Este mundo es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una masa enorme de vehículos, 100.000 vehículos, como les dije, 50.000 vehículos, 1 millón de vehículos. Solo Costa Rica tiene 1 millón de vehículos particulares, eh, vehículos simples, automóviles, ajá. Y hoy día estos centros de almacenamiento pues van a ser una opción interesante. Entonces, ahorita vamos a ver por qué son una opción interesante. Y cuando hablamos de la tecnología del cargador, por ahí Sebas comentó del cargador ultra rápido. Aquí, ojo, del ultra rápido o tenemos del que es de carga lenta. Y claro que me interesa, ¿por qué me interesa? ¿Por qué me interesa el tipo de cargador? Claro, porque si yo tengo una masa de vehículos conectados al sistema durante horas, van a ser una carga constante para el sistema. O si yo tengo una masa de vehículos en una hora pico que necesitan cargarse en 10, 15 minutos, imagínense a las 6:30, 7 de la noche, cuando es la hora pico, pues esa masa de vehículos me van a representar una carga importante para el sistema. Y por supuesto que me interesan mucho esas condiciones, porque dependiendo del momento de cargabilidad del sistema, pues lo puedo meter en un estado de contingencia o de alarma, o de alerta, que es como le llamaríamos. Entonces vean que obviamente pues se viene apuntando a cargadores rápidos. La idea es que cargue lo más rápido posible, como dijo Sebastián, pues depende de los ciclos de carga. Entonces, entre más rápido la carga y que tenga más rápido esa energía, pues mejor. Pero dependerá del tiempo y el momento, del momento que yo lo vaya a utilizar. Entonces vean que yo de alguna manera, pues esto que tengo acá, esta batería y estas cargas,
o el tipo de cargador, de alguna manera eh, yo lo tengo que enlazar o lo tengo que modelar para poder hacer alguna simulación y poder entender cómo es que es el comportamiento en el sistema. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando yo hago algún estudio de sistemas de potencia, pues yo tengo que agarrar todos los elementos de mi red y tengo que modelarlos de alguna manera matemáticamente. ¿Para qué? Para ver cómo se comporta y poder de alguna manera tomar acciones y tomar decisiones. Entonces, eso es importante, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, tradicionalmente las cargas de los sistemas de potencia se modelan de tres maneras. Entonces, primero, los vamos a clasificar de dos formas. La primera, tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas. Nosotros en Costa Rica modelamos como cargas estáticas. Todo lo modelamos como cargas estáticas. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una gran cantidad de motores grandes. Y cuando hablo de un motor grande, no estoy hablando de un motorcito de 100 caballos, ni un motorcito de 500 caballos, ni un motorcito de 1000 caballos. O sea, estoy hablando de motores grandes. Y cuando hablo que grandes, hablamos de megas, de muchos megas. Entonces, eso. Entonces, nosotros no tenemos una industria pesada, ruda, eh, para poder modelar cargas dinámicas. Entonces, nuestras cargas tradicionalmente se han modelado como cargas estáticas. Cuando se modelan como cargas estáticas, al igual que las cargas dinámicas, vamos a utilizar un modelo que se llama SIP. El modelo SIP es un modelo que modela la carga como si fuera potencia constante, que es la P, corriente constante, que es la I, e impedancia constante, que es la Z. Entonces, yo puedo tener dos maneras de cómo modelarlo. Puedo modelarlo de una manera algebraica o de una manera exponencial. Aquí hay algo importante. Los modelos deben responder a los cambios de potencia activa y reactiva. Y eso es importante también, ¿por qué? Porque las diversas condiciones de operación, ah, la tensión va a depender directamente de los flujos de potencia activa y reactiva que yo tenga en las líneas de transmisión. Entonces, eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de vehículos, me va a aumentar la potencia activa. Y si me aumenta la potencia activa, me va a caer la tensión de la red. Y en ese caso de la red, vamos a ver que el tema de tensión, ahorita lo voy a mencionar, vamos a, así en 10 minutos, nada más voy a explicar cuál es el problema de tensión, pero vamos a entender que los problemas de tensión se dan a nivel local. Cuando hablo de nivel local, por ejemplo, subestación cóncava se alimenta todo Paraíso, Cartago, entonces a nivel de subestación cóncava, por ejemplo. Pero no va a afectar San José porque está totalmente aislado. Entonces, si ustedes ven esos modelos, pues esos modelos son así. Entonces, dependiendo de estos coeficientes, el P sub 1, P sub 2 y P sub 3, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, esos coeficientes me van a decir si es un modelo de corriente constante, de potencia constante, corriente o impedancia. Igualmente, si yo uso la manera exponencial, que es esta, dependiendo del exponente alfa y beta, pues yo voy a ver si es un modelo sí, de cualquiera de sus formas. Y obviamente, pues si yo tengo, antes de que suba la potencia, yo ya tengo mi valor de tensión inicial y mi potencia activa y reactiva inicial, pues yo puedo predecir, dependiendo cómo se comporte y se hace modelo de carga, yo voy a predecir cuánto de su potencia activa es reactiva. Créanme que llegar a esto es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar y estar aquí. Vean qué difícil va a ser para modelar un vehículo. ¿Por qué? Porque imagínense que para modelar un vehículo yo tendría que tener, y ese es el problema que tenemos en este momento, yo tendría que tener por lo menos 100 vehículos, digamos, un ejemplo así loco. Tendría que tener un montón de vehículos, 100 vehículos, y ponerme de acuerdo con la subestación. Y resulta que yo voy conectando cargas y ver y estar monitoreando en qué momento el cambiador de derivaciones del transformador de potencia me hace un cambio para ver cuál es la tensión inicial y ver cuál es la tensión final. Y de esta manera, ante todos los cambios de potencia, ver cómo se me comporta la carga de potencia activa y reactiva. Entonces, vean qué difícil, qué difícil. Entonces, no tenemos cómo poder de alguna manera visualizar qué tipo de carga yo puedo modelar mis vehículos. Pues de alguna manera se modelan. Y ahora vamos a ver un poco sobre eso. Bueno, las cargas dinámicas, como les dije, son ampliamente utilizadas para el modelado de la recuperación de la demanda posterior a las perturbaciones.
donde hubo afectación de tensión. Cuando hay una perturbación fuerte, me puede afectar la tensión. Y sobre todo, por ejemplo, recuerden el caso de un arranque de un motor, por ejemplo, grandote, en este caso es un motor pequeño para el sistema de potencia, que es un motor de 900 caballos, pero imagínense que ustedes ven este motor arranca y ustedes ven que hay un parpadeo. Entonces, hay una pequeña perturbación. Eso es lo que estoy hablando. Ok, el modelo clásico de nuestros sistemas de potencia, ¿cómo es? Actualmente, pues yo tengo mi transmisión, tengo mi distribución y tengo mi red de baja tensión. En mi transmisión tengo mis líneas de alta tensión en torres de transmisión y vemos que está fuertemente mallado. En distribución son todos los postes que ustedes van a encontrar en la calle, todas las líneas trifásicas, todo ese tipo de elementos. Y la red de baja tensión es lo que vemos en el pentagrama. Por ejemplo, lo que vemos aquí, lo que pasa por la casa. Obviamente todo está interconectado por transformadores. Por otro lado, tengo las interconexiones, la conexión con Nicaragua, con Panamá, por ejemplo, Alemania con Dinamarca, Alemania con Suiza, Alemania con Italia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí muy grandes consumidores, Intel, por ejemplo, nuestras fábricas, consumidores medios, por ejemplo, la fábrica de vidrios, ajá, y ahí vamos para abajo hasta consumidores residenciales, comerciales e industriales, residenciales de la casa de nosotros. Tenemos generación de electricidad desde generadores pequeñitos, ajá, como una planta pequeñita, por ejemplo, como Doña Julia, que son como 20 megas, ajá, y aquí tenemos la generación grandota, como la generación del ICE, planta Cachí, que son 160 megas, tenemos planta Río Macho, que son 120 megas, Reventazón, que son 300 megas, 305, y adicionalmente, pues nuestro sistema eléctrico, pues tiene muchos embalses, mucho hidro, mucho geotérmico, y ahora hay una representación importante de eólico, muy importante, casi una quinta parte de la generación. Por ejemplo, esto fue ahora fue el 30 de abril, entonces, por ejemplo, el 30 de abril, vean qué belleza, toda la base, lindísimo, riquísimo con geotérmico. Vean esta parte aquí, ¿ah? Con eólico. Vean que son lo más barato primero. Y empezamos a rellenar con hidro. Vean, todo esto celestico y así bien bonito, y un poquitico el intercambio, lo que tenemos ahí, lo que está cegado, y vean que aquí hubo un poquito térmico, aquí como entre las 7 y las 8 de la noche, pero vean que ya el pico ya había pasado, un poquitico nada más entró y ya, pero vean que nuestra malla es completamente renovable. Este día, bueno, no se utilizó fuentes térmicas, aquí se ve rojillo. Ajá, la generación eólica aportó el 13% de la producción. Vean, el recurso hídrico eólico llegó a una máxima de 225 megas, vean, casi la planta de Reventazón, y la geotérmica un 17, y ese es el porcentaje. Entonces vean que esto tradicionalmente en nuestro sistema es eso. Pero ¿qué tenemos? A futuro, ¿qué visualizamos? Vean lo que Sebas ahora hablaba, porque la opción del vehículo eléctrico es una opción interesantísima, que créanme que yo mi próximo cargo, pues lo compro eléctrico, por supuesto que lo voy a comprar eléctrico y después de ahí es lo que vamos. Entonces, aparte de lo que ya teníamos, resulta que entra un actor nuevo que es el solar. Hoy día el solar no llega ni siquiera a los 10 megas, así en producción masiva, grande, ajá, pero no llega ni a los 10, pero ya está creciendo. Créanme que en los próximos 14 años, cerca del 30% de la energía solar que va a entrar al sistema eléctrico, el 30% de la energía va a ser solar. Y un 50% de la energía que va a entrar es eólico. ¿Por qué? Porque ya el hidro y el ICE dijo, no más, no más. Y tenemos por ahí un poco geotérmico, que viene un proyecto más, que creo que era Borinquen 2, Pailas 2 o 3, no me acuerdo, pero nada más, nada más. Pero ¿qué va a entrar un montón de esto? Esto que tengo por acá. Y resulta que es una opción interesante, pero además de eso, resulta que además de todo el consumo que yo tengo local, común y corriente, pues vamos a tener un montón de vehículos eléctricos. Ajá. Y por aquí pongo la batería. Por aquí yo puse baterías porque es esta condición que yo les hablé hace un rato. Esta, grandes centros de almacenamiento. Pero resulta que por ahí alguien hizo una pregunta muy interesante y le voy a responder con algo muy interesante también. Resulta que las baterías de los vehículos eléctricos, Sebastián comentó, de un 85%. O sea, el fabricante, yo me compro un carro y cuando más o menos 8 años después el promedio
lo que ha dicho es que debido a todos los ciclos de carga y descarga, etcétera, etcétera, uso y todo, bueno, mientras se use como la gente, más o menos la batería cuando llega al 80%, que es más o menos el número, es cuando el fabricante te dice, ok, tenés que cambiar ya las baterías, tenés que cambiarlas. Pues resulta que hay una tendencia interesantísima y resulta que a nivel de conferencias y a nivel de investigación, pues se ha analizado que yo llego y le digo al fabricante, ok, este mes, por ejemplo, cambiamos 100 baterías, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, esas 100 baterías, resulta que llega ahí un, un inversionista loco y va a decir, bueno, digamos, imagínense que una batería, qué sé yo, de 3000, de 3.5 kilowatts por 100, estamos hablando más o menos de unos 350 kilowatts. Imagínense. Hablemos de mil vehículos, si fuera en un mes. Entonces estaríamos hablando de 3 megas y medio. Entonces resulta que esa persona va a agarrar un lote, voy a hacer un encierro bien bonito y voy a poner todas esas baterías y esa potencia en las horas de la noche, pongo a cargar las baterías y en las horas del día entrego esa potencia al sistema. Entonces, hay una tendencia de utilizar esas baterías de desecho para que no se agarren y se boten a un basurero, se van a agarrar y se les va a sacar otro poco más de provecho hasta que lleguen más o menos a un 20% de su capacidad. Entonces resulta que las baterías ya no van a durar 10 años con el vehículo, o sea, unos 8 años con el vehículo, si no le podemos sacar el jugo, por así decirlo, unos 7 o 8 años más. Entonces vamos a tener unos 15 años de vida remanente, unos 7 años de vida remanente y una vida total de uso de unos 15 años. Entonces la opción se vuelve interesantísima. ¿Por qué? Porque ya voy a tener, además de todas estas fuentes de generación, voy a tener baterías. Y las baterías de los vehículos que tienen menos de 80%, ¿ah? Menos de 80% de capacidad. Entonces resulta que yo puedo sacarle provecho, un provecho importante, interesante a esas baterías para poder meterles potencia al sistema. ¿Y para qué me va a servir eso? ¿Ah? Resulta que cuando yo tengo los vehículos en condición B2G o G2B, y cuando yo tengo este montón de almacenamiento, pues me puede servir para algo. Claro que me va a servir para algo. Y vamos a ver en qué me va a servir. Bueno, definitivamente, el uso masivo de los vehículos, de los almacenamientos y de otros cambiará nuestros sistemas de potencia. Este es nuestro sistema actual, más o menos es así como una manera resumida, y ese montón de baterías pues van a qué? Van a invadir nuestro sistema y lo van a convertir o lo van a transformar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener por acá? ¿Qué vamos a tener por acá? Pues un reto será establecer un modelo adecuado que pueda simular el comportamiento real de las baterías y de los vehículos dentro del sistema potencia, sobre todo el comportamiento dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque cuando yo tengo un cortocircuito o tengo una perturbación fuerte en el sistema eléctrico, yo tengo que ver cómo se comporta, cuál es la dinámica del cargador de baterías, cuál es la dinámica de las baterías para poder entregar potencia, porque ese es un comportamiento diferente. Dice, las ecuaciones anteriores, estas que yo tengo por acá, resulta que ya no necesariamente, vean que aquí no necesariamente me tocan el tema de frecuencia, pues yo tengo que analizar de alguna manera que si yo invado el sistema con muchos vehículos eléctricos, si tengo de alguna manera un apagón masivo, yo tengo que ver cuál va a ser mi comportamiento de la cargabilidad en la frecuencia. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la frecuencia ¿ah? puede hacer que si la frecuencia baja mucho o sube mucho, se me dispare el sistema. Y después se podrán determinar las diversas condiciones de penetración de vehículos durante del día, pues no cargarán al mismo instante. Esto es porque hay una relación estadística entre las cargas, entre los ciclos de carga y descarga y de uso de los vehículos. Entonces, definitivamente yo tengo que conocer mucho los hábitos de consumo, y de carga y descarga de los vehículos, los modos de uso que los usuarios le van a dar a los vehículos. Entonces eso es muy importante. Entonces vean que ya, yo tomando todas estas consideraciones, resulta que ya el sistema se me va a volver complejo en el futuro. Y de alguna manera tengo que simularlo, y tengo que integrarlo, y tengo que ver cómo lo modelo. Entonces vean qué interesante. Dice, se deben considerar, además de todo eso, las fuentes de energía renovables intermitentes, como la solar, como la eólica, y no voy a menospreciar porque lo voy a considerar la marina, ante una alta penetración.
también de los vehículos de manera B2G o G2E. Vean que aquí en este caso, puedo tener mis vehículos, una masa de vehículos consumiendo potencia, una masa de vehículos entregándole potencia al sistema, o las baterías que saqué de los vehículos que las agencias le van a vender a alguien que va a invertir mucha plata. Entonces, yo voy a tener también esos actores ahí entregando potencia. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestro sistema de potencia, donde tengo todas mis cargas, ojo, todas mis cargas, B2G, G2E y todo lo demás, y resulta que, ¿qué va a pasar a futuro? Tengo energía renovable no intermitente que va a aumentar y aumentar y aumentar. No intermitente, perdón, que se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, el ICE dijo, no más hidro. El geotérmico viene un proyecto y todo lo demás. Ustedes se meten ahí al Google y ustedes le ponen, por ejemplo, le pueden poner plan de expansión de la generación del ICE para los próximos años y ustedes bajan el plan de expansión, viene para un horizonte de 15 años y resulta que no viene ni más hidro ni más geotérmico. Entonces, esto se va a mantener constante. Pero además de eso, tengo energía no renovable. En el caso nuestro, esto es poco. Esta bolita es pequeña. Pero, por ejemplo, Panamá, esta bola es así de ese tamaño. Es grande. En Guatemala, esa bolilla es grande. Entonces, energía no renovable. Esto va a decrecer, ¿por qué? Porque viene esto dando vuelta para acá, viene el renovable intermitente metiendo espacio y se va a incrementar. Entonces vamos a tener esto y esto. Pero entonces, ¿y cuál es el problema de la renovable intermitente? Que si yo tengo un parque solar y me le llega una nube, mi potencia puede caer de 100 megas a 20 megas. Por esa razón, entonces hay gente, por ejemplo, como el compañero Luis Diego Murillo, que está trabajando en la reconfiguración de los paneles solares, porque si yo tengo una nube, yo necesito optimizar o maximizar la producción de potencia. Entonces, eso es parte de lo que se busca. Y yo tengo el eólico, y si viene una ráfaga de viento, por ejemplo, y me puede sacar el eólico, entonces por eso es intermitente, porque yo tengo 250 megas que vimos del jueves pasado, y de un pronto a otro, si viene un vento leve y me saca todo eso, eso me provoca una perturbación. Y eso es delicado. Entonces, por esa razón, energías renovables no intermitentes siempre tuvieron un peso fuerte en el sistema, porque esto es un músculo fuerte para la estabilidad. Esto también sostiene un poco y le ayuda. Entonces vean que nuestros sistemas, ¿a qué van a ir? A algo que se llama reconfiguración. Van a tener que reconfigurarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque posterior a una perturbación, como la pérdida de generación o carga, ¿qué sucede? Si yo tengo una perturbación y pierdo la generación o la carga, el sistema se me mueve. El sistema se me mueve y cuando yo digo que se me mueve es que la frecuencia oscila. Ojo, oscila. Entonces, eso es un problema serio. El establecimiento, entonces, de estrategias de control para mitigar algunos de esos efectos nocivos. Entonces, ¿cuáles van a ser? Yo tengo que analizar problemas de cargabilidad, problemas de estabilidad, problemas de la regulación de la frecuencia y de la regulación de la tensión. Y por ello, será una necesidad imperante. ¿Para qué? Para que conforme pase el tiempo, porque ya esa tecnología, aunque haya gente. Siempre hay gente que está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, pero va a haber gente en contra de la movilidad eléctrica, como los fabricantes, pues, los grandes fabricantes. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera tenemos que mitigar el efecto negativo, ¿ah? Que la invasión, tanto la movilidad como la generación renovable intermitente, me va a dar al sistema y poder de alguna manera, pues tener un sistema estable, que se mantenga. Entonces, ese va a ser el reto, ese va a ser nuestro reto. Entonces, en términos de cargabilidad, podemos mencionar algo. El problema aquí va a detonarse desde el tema de cargabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de cargabilidad, si pierdo generación o aumento la carga, por ejemplo, me mueve el sistema y tengo un problema de estabilidad y de regulación de frecuencia. Entonces, si hablamos de estabilidad, de tensión, por ejemplo, va a depender directamente de la cargabilidad. Cuando yo tengo estabilidad de tensión, entonces yo siempre voy a tener 120 voltios en el tono. Y acuérdense que esos 120 voltios, la idea es que no suban
no bajen de 114 ni suben de 126. Eso es lo que yo quiero. Entonces, este problema se dará de forma local y será necesario el uso de compensación de potencia reactiva. Cuando hablo de compensación, o cuando hablo de compensación es insertar capacitores y no es un capacitorcito, son bancos de capacitores. Bancos de capacitores. 20 mAh, 100 mAh, ajá, o, por ejemplo, insertar, por ejemplo, un compensador síncrono. Aquí a nivel de local, a nivel de regional, perdón, de Centroamérica, no hay compensadores síncronos, solo se compensa con bancos de capacitores. Ajá. Tenemos otro problema que nos va a dar, que es de estabilidad transitoria, que puede ser afectada debido a los desbalances de generación carga. Por ejemplo, si me aumenta la carga o me disminuye la generación, pues eso va a hacer que el sistema oscile. Ajá. También me puede dar algún problema de estabilidad de pequeña señal. Entonces, yo de alguna manera tengo que ver cómo determino los modos de oscilación para determinar qué tipo de perturbaciones me están dando problemas. Entonces, pues aquí si tengo que venir, construir también mi sistema. Todos involucra mucha matemática, pero en este caso tengo que construir una matriz y poder determinar mis modos de oscilación. Para eso, pues, determinamos algunas constantes interesantes y empiezo a analizar mi sistema. Esto es importante porque, sobre todo, la estabilidad de pequeña señal, que es un problema que siempre se da, yo tengo que analizarlo sobre todo a los diversos ciclos de carga y descarga de los vehículos durante el día. Entonces, vean que este tema se vuelve muy importante de analizar. Pues créanme que muchos trabajos de investigación pues van a tener que enfocarse por acá, en este tema. Y definitivamente la estabilidad de frecuencia, pues necesitamos ver cuáles acciones de regulación y control debo tomar para mitigar el efecto de las perturbaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para mitigar un poco ese efecto de las perturbaciones, por ejemplo, ¿qué hago? Normalmente, pues, me meto en el control de las máquinas y cuando hablo del control, no es un PLC, cuando hablo del control, me tengo que meter al regulador de velocidad o al regulador de tensión y lo que hago es que lo sintonizo para que de alguna manera no suceda lo que vamos a ver aquí. Esto, por ejemplo, fue el día del apagón, el último apagón, el del 2017. Vean que, por ejemplo, vamos a ver, vean aquí la frecuencia que debería estar en 60 Hz. Vean, antes del apagón, obviamente, pues aquí hubo un disparo de potencia. Es importante. Entonces vean que ese disparo de potencia pues provocó que la frecuencia aquí aumentara y empezara a brincar. ¿Lo ven? Entonces de alguna manera yo las acciones o la manera en que yo sintonice mis reguladores de velocidad de las plantas de generación me van a ayudar a que estos brincos no se den tan fuertes. En este caso esto es potencia, la curva que está en negro era frecuencia. Entonces vean aquí, viene la frecuencia aumentó, ¿por qué? Porque aquí se disparó la carga. En el momento que se nos dispara la carga, aquí, cuando yo pierdo carga, vean, entonces, ¿qué es lo que hacen todos los generadores? Se aceleran. Y vean que aquí pasó entre la 1 y 1 y 27 y la 1 y 1, 31 segundos. O sea, en 4 segundos se nos cayó el sistema. 4 o 5 segundos, ¡pum!, se vino. ¿Lo ven? Entonces yo necesito sensibilizar mis sistemas de control para evitar que pase esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga repentina, si yo tengo una pérdida repentina de carga, pues eso me puede ocasionar muchos problemas. Vean que el sistema se puede volver inestable hasta que cae y colapsa por frecuencia. Por ejemplo, este es el caso de la frecuencia, lo que les decía. Vean cómo brincó y cayó. Este en el caso de la frecuencia, en el caso de la generación total de Costa Rica, como vino, vean cómo se vino hasta que se cayó el sistema. Y ya en términos ya de unos segundos, pues cayó, colapsó. Entonces vean que todo este tipo de acciones es necesario tomarlas y ajustar todos nuestros reguladores para que este tipo de problemas no ocurran. ¿Cómo yo tengo que hacerlo? Pues yo tengo que tener lo que vimos por acá, tengo que tener modelos confiables para poder de verdad modelar de una manera adecuada las cargas del sistema eléctrico. ¿Ok? Bueno, entonces, una manera que se puede proponer o que se puede pues visualizar es utilizar nuestras baterías para la mejora de la estabilidad.
Entonces, bueno, esto es parte de un paper que estoy preparando para eso, que explica un poco sobre eso. Pero resulta que aquí lo podemos analizar para los diversos tipos de baterías, pero en el caso de la ion litio y en el caso de las baterías de flujo, que son las baterías de los centros de almacenamiento, vean que la ion litio tienen una capacidad, un tiempo de descarga que puede darse desde varios segundos hasta varios minutos. Aquí está, lo ven, en el orden de los minutos. Resulta que la estabilidad puede deberse, o yo la puedo analizar de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Resulta que la estabilidad transitoria de corto plazo, pues estamos hablando de mediano plazo por acá. Desde algunos minutos, segundos, hasta algunos minutos. Entonces vean que las baterías, por ejemplo, si yo tengo un problema de estabilidad de corto plazo, pues si yo tengo almacenamiento como backup para el sistema y tengo una pérdida de potencia, pues las baterías me pueden dar soporte de potencia hasta de varios minutos. Entonces, una de las cosas que se podrían analizar o proponer es que estos centros de almacenamiento pues nos ayuden a mejorar la estabilidad. Entonces, claro, vean que los diversos tiempos, los eventos de corto plazo muchas veces no afectan, pero sí los de mediano plazo. Entonces, todo lo que tengamos acá, las acciones de control, pues tienen que ser tan finas, tan delicadas, para que nos puedan salvar el sistema. Pero si yo tengo un backup de baterías de ion litio o o de flujo o baterías de flujo, que son las de los centros de almacenamiento, los BIS, entonces pueden ser una opción interesante para yo poder darle soportabilidad al sistema bajo diversas condiciones. Entonces, en bancos grandes de baterías se ha analizado que se pueden almacenar, por ejemplo, de un litro, se pueden almacenar hasta 5 megas y las de flujo se pueden almacenar hasta casi cercano a los 50 megas de potencia. Entonces, para condiciones de inestabilidad, ambos casos nos pueden dar una soportabilidad de potencia interesante. ¿Para qué? Para lograr salvar el sistema ante alguna perturbación fuerte como esta. Bueno, en este caso es una perturbación más fuerte, pero si, por ejemplo, en el caso de Costa Rica hubiera abierto las interconexiones en ese momento y yo tengo un buen respaldo de baterías, pues el sistema de alguna manera se pudo haber salvado. Entonces, eso es lo que podemos analizar y proponer. Bueno, eh, algunos comentarios finales que puedo hacer acerca de la charla, de lo que hemos hablado. Bueno, el uso de la movilidad eléctrica traerá consigo problemas asociados por inestabilidad. No obstante, dice, una buena administración de las baterías puede mejorar estas condiciones. Esto. Una buena administración, les puedo comentar, eh, es algo que ya se habla en lo que es mercados eléctricos y economía. Y resulta que, por ejemplo, yo tengo una masa grandota de vehículos que me están dando, por ejemplo, en ciertos puntos le están entregando el sistema 5 megas. O tengo centros de almacenamiento. Resulta que esa descarga rápida es como si fuera, eh, vamos a ver, es como si yo agarrara la batería y le meto una carga tan fuerte que la descargo violentamente. Una avalancha de electrones para el sistema. Eso tiene un costo asociado porque hay un costo de destrucción de la batería, pero también hay un costo de oportunidad para el sistema de mantenerlo estable, porque un apagón es caro. Imagínense que en este apagón, por hora a Panamá le costó cerca de $1 millón en Producto Interno Bruto, a la hora que era, y era porque era un sábado. Pero si hubiera sido un día entre semana, quizás hubiera sido más caro. Y además de eso, pues obviamente, pues acuérdense que caso extremo, pero un poco jocoso, en el caso de nuestro, pues hubo gente en el parque de diversiones que se quedó arriba, en el reventazón, creo que es como se llama el juego. Y de ahí eso, pues obviamente fue complicadísimo porque todo el país se paralizó. Entonces hay un costo de oportunidad que yo puedo jugármela a dañar baterías, digámoslo así de una manera eh, entendible, digamos, entendamos un poco el criterio, ¿verdad? Pero, digamos, podemos dañar de alguna manera y que el gobierno de alguna manera una compensación a los usuarios, pero salvamos el sistema. Entonces, de alguna manera, pues parece, pues en el tecnológico como institución, la UCR,
pues de alguna manera podemos analizar estas condiciones y ver los costos de oportunidad y a la gente pues se le puede compensar por el uso de la batería y por el daño que se le dio a la batería para que él pueda reponer su batería, por ejemplo. Es una opción interesante. Entonces, hay un costo aquí de administración interesante que se puede analizar. Un problema que no comenté es que cuando yo tengo todo este sistema plagado de vehículos, me va a dar un problema serio, serio, ajá, ¿de qué? De armónicos. Entonces, pues hoy día los armónicos son un tema interesante de analizar, pero a futuro esto será un tema importante de tratar. Ya no de analizar, sino de tratar. ¿Por qué? Porque cuando tengamos 1 millón de vehículos, todas nuestras redes se van a ensuciar. Y eso es todo un tema. Bueno, obviamente, pues analizar la dinámica de los vehículos, tanto en condición B2G o G2E, sobre todo en cortocircuitos. Va a ser un tema interesante pues, a tomar en cuenta. Y otro, bueno, lo que yo les decía, pues utilizar la batería y a través de un costo de oportunidad. ¿Para qué? Para mantener la operación del sistema y mejorar las condiciones de inestabilidad ante perturbaciones. Entonces, definitivamente, pues esto nos traerá algún tema interesante pues, de comentar en un futuro. Vean que eh, esta oportunidad inclusive, esta oportunidad de utilizar las baterías también en horas pico, pues nos ayudarán a minimizar el uso de energía térmica, inclusive de energía de intercambio. Esta parte de aquí, que es la parte superior, que es la más cara, vean que esto fue hace un año, pero vean que esto es lo más caro, esto de alguna manera, pues yo lo puedo aprovechar con energía de baterías. Cuando yo tengo energía, cuando yo tengo vehículos parados al mediodía, entonces de alguna manera, pues yo la puedo utilizar. Vean, por ejemplo, en el caso de la energía renovable en Costa Rica, pues tiene un pastel importante aquí dentro de la red de Centroamérica. Entonces tenemos una oportunidad de poder cargar y descargar vehículos para que puedan vender energía también. Y vean que ya que lo probamos, y fue un poco lo que dijo Sebastián, también la energía no renovable, que también eh, es poca. Entonces tenemos mucho potencial renovable que podemos aprovechar. ¿Para qué? Para cargar baterías en vehículos, ajá, y que esas nos puedan entregar potencia a la red y que puedan servir no solo para estabilidad, sino para mejorar, inclusive para volver un poco más eficiente nuestro sistema. Entonces, en esencia, pues esa fue la presentación mía. Es para que vean el panorama para lo que se pueden utilizar los vehículos eléctricos. eh, a futuro, las baterías de desecho también, vean que no necesariamente pues las vamos a agarrar y tirarlas al basurero, sino se pueden aprovechar para todo. Aquí pues traté de que en esta grafiquita, eh, vean que en el futuro pues vamos a tener no solo vehículos, tenemos buses, vehículos, barcos, camiones de carga pesados, que por ahí hay un desarrollo pues interesantísimo de Caterpillar, van a haber aviones y obviamente pues la movilidad masiva, que es en ferrocarriles, y pues obviamente nuestros sistemas van a estar inundados de todo este tipo de generación. Entonces, muchas gracias a todos y no sé si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de lo que hemos comentado. Muchas gracias. Sebastián, Samuel, yo no sé quién va a moderar las preguntas. Si alguno quiere Sí, comentar. pura vida. Muchas gracias por la presentación. Bueno, hay una pregunta de Alejandro Arroyo. Él dice que en la charla de procesamiento de potencia en paneles solares, Carlos Mesa mencionó que los inversores conectados a la red tienen la capacidad de variar el factor de potencia. Entonces, que si cree que el sistema eléctrico de potencia puede utilizar esta cualidad a favor. Claro, y a mí se me fue comentando. Eh, una de las particularidades que hoy día tenemos con la electrónica de potencia es que si yo tengo el vehículo en condición B2G, por ejemplo, ya no necesariamente entrega potencia activa, sino también potencia reactiva. Porque los inversores pueden provocar el desfase y poder producir o poder generar, entre comillas, potencia reactiva. Claro que sí se pueden utilizar. Y eso me puede ayudar también al mejoramiento de la potencia, de los perfiles de tensión de las barras del sistema. Ujú. Uno u otro que quiera comentar algo más. Buenas, disculpen muchachos, para los
Esto es un comercial para los estudiantes de los cursos de Mante 1 y Mante 2 que nos pidieron la asistencia de ustedes. Si fueran tan amables y nos podrían ayudar a enviar su nombre y el grupo, bueno, el curso al que pertenecen al chat de manera privada al que dice IEEE Tecnológico de Costa Rica y que sale organizador entre paréntesis. Nuevamente a todos los estudiantes de los grupos de Mante 1, de mantenimiento y mantenimiento 2 que nos pidieron registrar su asistencia. Entonces al chat IEEE Tecnológico de Costa Rica entre paréntesis organizador de forma privada. Gracias y pueden continuar con las Ok, preguntas. hay otra pregunta que dice si utilizar un banco de baterías en las subestaciones tiene algún inconveniente, en lugar de manejarlo a nivel de casas, pregunta Roberto. Roberto, te voy a comentar. De hecho, un estudiante que yo tuve en una práctica hace 2 años, estuvimos valorando esa condición. De hecho, eso es lo que se va a hacer a futuro. En las subestaciones, normalmente las subestaciones del ICE, si alguno ha pasado por alguna, pero pensemos, por ejemplo, en la que está aquí en la salida de Tres Ríos. Después del cementerio de Tres Ríos hay una subestación. Normalmente esas subestaciones son enormes, tienen espacios enormes. Entonces, lo que el ICE quiere proponer a futuro, pues es construir imagínense un galerón grandote como ver un gimnasio y meter ahí los bancos de baterías. Ellos van a recolectar todas las baterías, digamos, de desecho de qué sé yo, las empresas de automóviles y ¿por qué? Porque ahí tenemos toda la infraestructura. Para el ICE es muy fácil hacer un módulo y conectar esa energía al sistema y meterla al sistema de transmisión y aprovecharla. Entonces, de hecho, así va a ser. No hay ningún inconveniente. De hecho, es mejor porque ya está toda la infraestructura. Nada más es de pegarse al sistema. ¿Alguno otro? ¿Otra pregunta? Yo hice otra pregunta, nada más que no sé si es que no la vieron, ¿Cuál es pero tu? sería la siguiente. ¿Cuál es la diferencia que lo hagamos ahora a 10 años? Porque usted comentó que en 10 años los paneles solares van a tomar una posición de un 30% de la energía renovable. Entonces, ¿qué no se puede hacer actualmente que sí se va a poder hacer en 10 años con el asunto de los paneles solares? Gracias. Ok, ok. Lo que sucede es lo siguiente. Imagínese que usted tenga una fábrica de galletas y usted diga, bueno, yo voy a vender 1000 galletas por día, por ejemplo. Y resulta que la demanda, cuando usted hace las 1000 galletas, y resulta que la demanda te dice, no, Dave, vas a ocupar 150 galletas por día. Y compraste una fábrica para 1000 galletas, empleaste gente para 1000 galletas. Entonces, sí, sucede lo mismo con la energía solar y la eólica. O sea, yo no puedo abarrotar el sistema eléctrico de paneles solares ni energía eólica porque todavía no tengo una demanda que me consuma esa potencia. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo un juego económico donde yo tengo que valorar el costo-beneficio y poder tomar en cuenta si me es más rentable hacerlo en este momento o conforme vaya creciendo la demanda. Ese 30% no es que va a ser dentro de 10 años, van a meter 30%, no. Eso va a ser que durante los años eh, van a ir metiendo parques solares, sí, parques solares, aquí no hablamos de grandes, son parques solares grandes donde se le va a ir metiendo potencia al sistema. Entonces, pues ahí el tema, vamos a ver, el tema del térmico, de las plantas térmicas, les puedo decir con toda la certeza del mundo, prácticamente no se están utilizando. eh, y pues obviamente, pues toda esa energía solar me va a servir para el día, la eólica me va a servir para el día y la noche. Entonces, pues eso va a moverse de acuerdo al consumo que tenga la población. Ok, profe, si logré entender para finalizar entonces, como tal, tanto la eólica como la de panel solar tienen la capacidad de transferir la potencia necesaria mientras se saque afuera el proyecto de reventación y todo lo demás, si se tuviera, tienen la capacidad entonces de abastecimiento. Sí, pero no es rentable sacar reventazón, porque imagínate que el reventazón se hizo hace como 5 años y el ICE hizo una inversión de 1.500 millones de dólares, no va a agarrar eso y botarlo. O sea, todo lo que es el hidro va a seguir funcionando.
y va a seguir operando hasta que, ya, hasta el último día. Pero lo que sucede es que el eólico y el solar va a ir entrando al sistema conforme la demanda, la demanda de energía, los clientes, las personas sigan consumiendo energía. Conforme vayan entrando vehículos eléctricos, cuando entre la movilidad masiva, cuando entren, cuando empiezan a construir más edificios, más industria, de conforme va a ir aumentando la demanda, va a ir aumentando paulatinamente la demanda de energía. Entonces, eso va a hacer que aumente la energía eólica y solar, pero nunca jamás decir, voy a poner una bomba, por ejemplo, a reventazón y botar la planta. O sea, jamás, nunca. No quise dar a entender que se quita, lo que quería entender es que si el panel como tal tenían las capacidades de abastecimiento. Es decir, suspenderlo en un momento. No, no era eliminarlo ni quitarlo, era cuestión de ya te entiendo. No, eso no. Lo que se haría es para sostener la energía, del sistema. Lo que pasa es que acordate que este tipo de energía es intermitente. Si se viene una nube, me provoca una perturbación en el sistema. O sea, la energía solar y eólica es lindísima por todo lado, pero, pero el problema es que es intermitente. Y si es intermitente, siempre hay un potencial. Por ejemplo, imagínense que España, hasta hace como me acuerdo hace unos 20 años, habían hecho un estudio porque España tiene inundado todo el sistema de energías renovables intermitente. Y vieran que ellos hicieron un estudio y para lograr mantener la estabilidad del sistema español, imagínense que en aquel momento ellos podían permitir una penetración de hasta un 15% de energías renovables intermitentes. Y ustedes se ponen a ver, por ejemplo, España, acuérdense que está totalmente hacia el oeste de Europa. Y ellos no, por ejemplo, España y Portugal no tienen interconexión más allá que sus fronteras. En el sur de España, por ejemplo, se conecta con Marruecos con una interconexión, por ejemplo, la interconexión es débil. Tampoco no puede sostener todo el sistema. Entonces, en nuestros sistemas siempre va a estar la base del hidro, la base del geotérmico, la base del eólico, pero siempre van a haber algunas plantas que van a estar ahí como reserva rodante, porque si se me dispara un montón, por ejemplo, de solar o eólico, esas otras plantas están ahí como en banca para entrar, porque el sistema se tiene que mantener. Aquí hay un tema de estabilidad de frecuencia y de tensión, nunca se lo olvide. Ok, tenemos otra pregunta. Dice Ulises que con respecto a lo que menciona el impacto de los vehículos eléctricos en las corrientes de cortocircuito, que si puede explicar cómo pueden influir los mismos en la red. Al tratarse de un conversor DC-AC, que si no tendría un impacto similar al de un usuario prosumidor con generación fotovoltaica, para lo cual su contribución a los niveles de cortocircuito es marginal. Y en ese caso, te voy a contar, por ejemplo, ETAP, que no hablamos de los software de simulación, pero por ejemplo, ETAP ahora en noviembre, pues va a incluir un módulo para poder simular este tipo de condición dinámica. Yo sinceramente le digo, no conozco el tema, no sé cómo se comporta en estado dinámico y es un tema que, como les dije, es un reto para investigar a futuro cuando ya tienes una alta penetración de baterías en el sistema. Entonces, si no te sé responder porque no es algo que haya investigado yo ni todavía lo he simulado. Ujú. Ok, y Ulises también pregunta que si podrían recomendar papers relacionados a los modelos de carga o descarga de vehículos eléctricos para diferentes modelos de cargadores, L1, L2 y L3. Tal vez el profe Sebastián también tenga y los Sí, pueden adjuntar aquí en el chat. sí, en esos modelos de carga, uno normalmente puede meterse en el explorador de IEEE y póngale en G2B o V2G y ahí le sale de todo. Pero normalmente para los modelos de carga yo no he visto ningún paper. O sea, nada más se dice que, eh, por ejemplo, gran parte de los papers se dice, se modelan los vehículos como potencia constante. Entonces les puedo contar que cuando se modelan como potencia constante, por ejemplo, los vehículos, digamos, el sistema eléctrico tiende a tener más capacidad de penetración de vehículos. Pero cuando yo lo modelo a corriente constante, el sistema se vuelve más inestable. Entonces, eso es lo que se ha investigado. Pero, como decir, según los tipos de cargadores, no, porque yo puedo tener 1000 vehículos y yo puedo tener 1000 cargadores diferentes. Entonces, ningún vehículo puede predecirte
cómo puede ser es el modelo de carga o descarga, por lo menos a nivel de los modelos que yo vi. No sé si Sebastián quería comentar algo más. Bueno, no, en realidad estaba viendo eso también y sinceramente yo tampoco he visto ningún paper relacionado con modelos L1, L2, L3 para ver el modelo de carga-descarga, ¿verdad? Y eso básicamente, digamos, una estación de carga L3, por ejemplo, digamos, si las características que vas a encontrar, o sea, simplemente van a ser como del lado comercial. Creo que un estudio así, serio o profesional, digamos, no he visto yo, al menos yo no he encontrado, no he visto que se haya hecho para ver de qué manera el vehículo hace sus curvas de carga y descarga cuando se carga con un L3, cuando se carga con un L2 o cuando se carga con un L1, ¿verdad? Básicamente eso es una información a nivel comercial que te puede dar el mismo fabricante. No, y ni el fabricante te lo da, porque, digamos, decir Bueno, sí. que se va a comportar como potencia constante o corriente constante o algo, eso todavía no lo he visto. O sea, No, quizás alguien ya esté investigando en el tema, pero no. y es que va a depender mucho porque, digamos, una estación de carga, por ejemplo, si es un L2, digamos que carga 7.2 kilowatts, depende del carro que cargues ahí, si tiene la capacidad de aceptar los 7.2 kilowatts o menos. Entonces, como bien dijo Gustavo ahora, y va a depender también de cada modelo de vehículo, ¿verdad? No es lo mismo Claro, un vehículo que tiene como máximo en su cargador para aceptar desde una estación de carga 6 kWh que otro que tiene hasta 9 kWh. claro, Entonces, hay muchas variables ahí y no he visto sinceramente yo ningún estudio de eso. sí, claro, así es, así Sí. es. Ok, y Alejandro tiene otra pregunta. Él dice que si al aumentar la demanda eléctrica por la penetración de carros en la red, que si se puede pensar en que disminuyan las tarifas eléctricas. Eso es todo un tema. Mira, vamos a ver, el tema de tarifas es un poco complejo, porque, o sea, créanme todos que es una mentira decir en ese momento que las tarifas van a bajar. ¿Por qué? Porque hay una carga, digamos, burocrática, hay una carga, eh, vamos a ver, hay un costo vegetativo fuerte en todas las empresas eléctricas que se tiene que mantener y no es así como tan fácil. Pero digamos, sí se puede pensar que conforme pasa el tiempo, pues no suban las tarifas y pues manteniendo pues la inflación, digamos, dentro de valores aceptables, podríamos decir que cada día las tarifas disminuyen, pero así como que digan, bueno, mañana van a disminuir 1.000 colones, no, eso no creo, pero sí de repente, pues sí va a haber una tarifa, eso sí, ya se está planeando o se está estudiando, pues una tarifa para las estaciones de recarga, em, para vehículos, porque acuérdense que el que puede vender electricidad, yo puedo poner una estación de recarga frente a mi casa, pero yo no puedo cobrar, porque la electricidad solo la puede cobrar la compañía eléctrica. Entonces, pues si viene una tarifa para eso. Pero así como decir que las tarifas vayan a disminuir, no creo. Ok, gracias. Y, Ulises pregunta que si los tiempos de operación de las baterías de ion litio es posible entonces utilizar los vehículos eléctricos en su condición de V2G para brindar soporte de potencia rápida ante fluctuaciones de potencia dados por la intermitencia del recurso. En el ejemplo, en Argentina, que se utilizan fluctuaciones de potencia del orden del 50% para fotovoltaicos de baja escala de potencia. Sí, claro, es exactamente lo que yo mencioné ahora. Lo que pasa es que yo no lo veo a baja escala, lo veo a gran escala. Pero si lo vemos a baja escala, por ejemplo, eh, yo puedo llenar mi casa, por ejemplo, todo el techo de paneles solares y tener ahí un cuartito donde tenga un banco de baterías y en caso que se baje que tenga una nube y se me baje la potencia, pues las baterías me pueden dar soporte. Pero eso a nivel de baja escala es muy fácil. El problema es a nivel de alta escala. Digamos, que usted tenga un centro de almacenamiento y que usted pueda almacenar ahí 5 o 10 megas de potencia, pues ahí estamos hablando de algo diferente. Entonces, sí es posible según lo que yo propuse, lo que yo le comentaba ahora, lo que mencioné, pero es algo que hay que analizarlo muy bien. De hecho, pues lo ideal sería que todas las subestaciones pues tengan
tengan muchos centros de almacenamiento de ese tipo y sirvan como backups para todo el sistema. En caso de que tenga alguna pérdida de energía intermitente, algún disparo de alguna planta o algo. Y es el mismo caso de la casa. Entonces sí, sí es posible. Ok, perfecto. Por mientras, quería darle la palabra a María José Barquero, que está entre los participantes. Ella es presidenta del capítulo PES de la UCR, entonces tiene que darles un anuncio. Hola, gracias a todos por la participación primero. Muchas gracias a los profes por la charla, estuvo muy interesante. La verdad es que aprendí un montón. Y bueno, sí, queríamos invitarlos también de parte del capítulo, tanto del TEC como de la Universidad de Costa Rica, a participar en la charla que va a dar el profesor Oscar Núñez. Trabaja en la UCR, es experto en motores. Él va a dar una charla el próximo 13 de mayo a las 6 p.m. Hora de Costa Rica. Por si quieren conectarse, el tema será microredes y muy pronto a publicar el flyer para que puedan inscribirse también a la misma. Y de nuevo, muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Perfecto, si no hay más preguntas, creo que ya podríamos ir cerrando. Claro, muchas gracias, más bien. Ujú. Y también recordarles que en los próximos días les mandaremos un correo con una encuesta para que evalúen el webinar y adjunto va a ir el link donde vamos a subir la grabación de este webinar. Y entonces, finalmente agradecer al profesor, tanto a Sebastián como al profesor Gustavo. Pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias.